Es hora de una nueva historia. Hola, un saludo a todos nuestros espectadores. Nosotros somos el Eco de los Escritores, conformados por el señor Jiménez, el señor Salazar, el señor Villaseñor y su servidor, el señor Galvez. El día de hoy nos encontramos con el mismísimo Alejandro Dumas, autor de las obras como serían La Torre Nesle, Rómulus y mi favorito personal sería El Conde de Montecristo. Un saludo especial al nigromante que nos hizo posible esta colaboración. Te quiero mucho, Rono. ¿Podríamos empezar con la entrevista, señor Dumas? Claro que sí. Bueno, señor Dumas, cuénteme un poco sobre su vida personal. Usted tuvo más de 40 amantes oficiales simultáneas. ¿Para usted era una búsqueda genuina de pasión artística o una adicción insaciable al control y la validación? Mire, yo no busco validación. Yo reparto felicidad. Mi corazón no es un jardín privado, es un parque público y el amor es el motor de mi escritura. Necesito la adrenalina de la conquista para mantener mi mente despierta. Limitarme a una sola mujer habría sido un insulto a la generosidad de mis naturales. Bien, hablemos un poco sobre su descendencia. Su hijo, Alejandro Dumas, creció bajo la sombra del rechazo antes de que lo reconociera. Al ver su éxito con la Dama de las Camelias, ¿usted sintió orgullo o celos de competidor? El día que triunfó, lo abracé y le dije, mi mejor obra eres tú. Es cierto que nuestro inicio fue caótico, pero el talento se hereda, eso sí. Siempre le recordé que él escribe dramas lúgubres para hacer llorar a la gente, mientras que yo escribo epopeyas para hacerlos vivir. No hay celos entre reyes, para nada. Para usted, el Castillo del Montecristo fue el monumento definitivo a su megalomanía y terminó en la ruina en 3 años. ¿Se arrepiente de haber alimentado a una corte de parásitos sociales? ¡Jamás! Ese castillo fue un sueño hecho de piedra y oro. Si vinieron vividores a beber de mi champán, ¿y qué? Todos se divirtieron y yo quería un mito. El dinero va y viene. Morir con los bolsillos llenos de oro y el alma vacía de recuerdos es el verdadero fracaso. Yo gasté mi fortuna en alegría viva. Ahorita que me menciona eso, para usted terminar sus días en la bancarrota y ver cómo la Iglesia Católica prohibía sus libros en el índice de los libros prohibidos, para usted, respóndame esto, ¿su vida fue un triunfo o la tragedia mejor escrita? Un triunfo colosal, por supuesto. Que el Papa prohibiera mis libros es el mayor honor. Significa que mis palabras eran peligrosas y poderosas. Morir en la bancarrota demuestra que le gané al dinero. Le gasté todo antes de irme y mi vida no fue una tragedia para nada. Fue una maldita obra maestra. Esto le puede resultar tal vez un poco polémico, pero me gustaría también, si puede respondérmelas, sería esto. Usted era de ascendencia afrodescendiente por parte de su abuela, que era una esclava de Haití. Cuando la aristocracia parisina lo insultaba con comentarios racistas, ¿cómo es que usted lograba mantener la cabeza siempre en alto? Mire, mi respuesta siempre fue la misma. Mi padre era un mulato, mi abuelo era un negro y mi bisabuelo era un mono. ¿Cómo ve, caballero? Mi familia comenzó donde la suya termina. Los racistas son seres inferiores que intentan usar la sangre para ocultar su falta de cerebro. Mi talento los obligó a inclinarse ante mí, quisieran o no. Otra cosa, un tal vez igual polémica. Se sabe que se gastaba fortunas en banquetes extravagantes y que incluso escribía un gran diccionario de cocina. ¿Su obsesión por la comida era la otra forma de llenar un posible vacío existencial? Al contrario, obviamente, era la celebración de mi abundancia. La cocina es un arte tan noble como la literatura, fíjese. Un buen platillo requiere ritmo, balance, pasión y fuego. Igual que una buena novela. Yo no como para llenar vacíos. Yo como porque mi cuerpo es un templo que exige los mejores sacrificios. Ok, gracias por esa pregunta. Le voy a preguntar otra. Agustín Maquet, su principal colaborador, lo demandó exigiendo derechos de coautoría de sus obras. ¿Por qué se negó a compartir la gloria con el hombre que realmente estructuró sus tramas? Maquet era un excelente albañil, pero yo era el arquitecto. Él podía poner los líderes de la trama, pero yo fui quien sopló el espíritu de la vida dentro de esos personajes. Un esqueleto no es un hombre y Maquet recibió pago en buen oro francés. La gloria, mi querido amigo, no se comparte con los empleados. Ok, usted participó activamente en las revoluciones de 1830 y 1848 en Francia, e incluso apoyó a Garibaldi en Italia. ¿Usted buscaba la justicia social o simplemente la emoción de las balas reales? La libertad es la causa más romántica que existe, fíjese. No puedo escribir sobre héroes que luchan por la justicia si yo mismo me quedo escondido debajo de mi escritorio cuando las barricadas se levantan.
Fui a la guerra porque la pólvora huele a historia. Y un Dumas nunca se queda atrás cuando el mundo está cambiando de piel. Ok. Su matrimonio con la actriz Ida Ferrier fue un fracaso absoluto y continuó teniendo amantes abiertamente durante sus nupcias. ¿Por qué se profesó al matrimonio si sabía que usted era incapaz de ser fiel? He de aclarar que me casé en ese momento porque me parecía una excelente comedia de enredos. Ida era una mujer hermosa, por supuesto, pero muy positiva. El matrimonio era una institución diseñada para personas con pasiones domésticas y mentes mantas. Yo soy un océano. Intenta encadenarme a un solo puerto es pedirle al mar que deje de tener olas. Hablemos un poco de sus últimos años. En sus últimos años se sabe que vivió a expensas de su hija, de su hijo y de su hija. Prácticamente fue cuidado por ellos debido a su salud deteriorada y la falta de dinero que tuvo. ¿Usted sintió humillación al verse vulnerable? Un rey en el exilio sigue siendo un rey. Mis hijos me cuidaron no por obligación, sino por el profundo amor y la fascinación que les provocaba yo. Verme vulnerable fue solo el último acto de mi obra de teatro. Y la dejé de frente, y aunque mi cuerpo seguía en mi mente, seguía dictando historias hasta el último suspiro. Ok, otro dato de usted. Se dice que usted tenía un fetiche con coleccionar objetos raros, animales exóticos, entre ellos monos y buitres, en su palacio que los tenía. ¿Quería construir para usted su propio zoológico humano y animal? Mire, yo lo que quería era rodearme de lo salvaje, de la naturaleza. Los salones de París estaban llenos de hombres domesticados y aburridos. Mis monos y mis aves exóticas tenían más personalidad y honestidad que la mitad de los políticos de Francia. Mi palacio era un santuario para todo lo que fuera libre y salvaje. Esto con respecto a su trabajo. Su ritmo de trabajo, según lo que llegamos a conocer, era inhumano, llegando a escribir durante 12 o 14 horas seguidas sin dormir. ¿Usted utilizaba algún tipo de sustancias o era su propia energía una anomalía de la naturaleza? Mi única droga fue la tinta y el deseo de crear. Mi constitución física era la de un toro. Heredé la fuerza de Hércules, mi padre. Cuando la corriente de la inspiración me golpeaba, el sueño y el hambre desaparecían. No soy una anomalía, simplemente soy un hombre que decidió vivir al 1000% y mientras los demás dormían. Ok. Desde su punto de vista, si es que usted pudiera mirar el mundo del siglo XXI en vez de toda esta miserable sala, donde la gente prefiere ver pantallas en lugar de leer tomos de 1000 páginas, ¿creería que su esfuerzo por la literatura fue en vano? Para nada. Esas pantallas de las que hablan están llenas de mis mosqueteros, de mis condes sedientos de venganza y de mis villanos. Cambiaron el papel por el cristal, pero las historias que consumen siguen teniendo mi estructura, mi ritmo y mis pasiones. El formato cambia, pero Alejandro Dumas sigue siendo el dueño del entretenimiento del mundo. Es un buen punto, puesto que los libros fueron el precursor antes del entretenimiento convencional como las pantallas. Le agradezco mucho haber contestado mis preguntas. Le cedo las siguientes preguntas a mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Jiménez. Es un honor tenerlo aquí. Yo voy a hablar y a preguntarle sobre sus inspiraciones y aspiraciones. Claro. Como primera pregunta, señor Dumas, usted basó Los Tres Mosqueteros en las memorias de D'Artagnan, Gasset y Nicousty. ¿Dónde termina la realidad histórica y dónde empieza su descarada imaginación? Mire, la historia es simplemente el clavo en el que yo cuelgo mis cuadros. Cortés de Sandras dejó un boceto aburrido. Yo le di carne, sangre y una espada. Si la historia real no fue tan emocionante como mi novela, peor para la historia. Su padre, el general Tomás Alexandre Dumas, hasta donde tengo entendido, fue un héroe mulato traicionado en una prisión italiana. ¿Cuánto influyó su dolorosa historia en el sufrimiento del personaje Edmundo Dantes en su obra El Castillo de If? En todo, fíjese. Mi padre era un gigante devorado por la ingratitud del Napoleón y el racismo de su época. Cuando Dantes grita en la oscuridad de su celda, es el alma de mi padre la que aclama justicia. El Conde de Montecristo fue mi venganza literaria contra el mundo que lo dejó morir en la miseria. Me contó usted que viajó exhaustivamente por España, Italia y Rusia. ¿Alguna vez escribió sobre sus vivencias o todas sus acciones fueron planeadas con el único objetivo de tener material que vender en los periódicos? Un verdadero artista no puede ser un espectador, claro que no.
Para escribir con fuego hay que quemarse primero. Yo no buscaba material, yo devoraba el mundo porque mi apetito por la existencia es insaciable. El dinero de los periódicos solo pagaba el combustible para mi próxima aventura. Asistir a decapitaciones públicas, qué interesante forma de pasar el tiempo. Si me permite decirlo, es un tanto perturbador. ¿Me podría decir qué ideas artísticas piensa extraer el escritor al escuchar el sonido de una cabeza cayendo de una canasta? Mire, el drama humano definitivo ocurre en el umbral de entre la vida y la muerte. Ver a un hombre mirar al verdugo revela más sobre la naturaleza humana que 100 libros de filosofía. Ese sonido seco me enseñó a escribir sobre la tragedia sin sentimentalismos baratos. Para escribir La Borgia, investigó los crímenes más depravados del Vaticano. ¿Le atraía a usted el poder de la iglesia o la inmundicia moral de sus líderes? Fíjese que me atrae la contradicción. No hay nada más teatral que un hombre vistiendo ropas sagradas mientras esconde una daga envenenada bajo la manga. Los Borgia no eran monstruos ajenos a nosotros, eran seres humanos llevando sus pasiones al extremo absoluto bajo el amparo de Dios. Eso es literatura pura, si me lo pregunta a mí. Una interesante opinión, si me permite decirlo. Muchos dicen que sus aspiraciones no venían de las musas, sino del café, los lujos y el miedo a que sus acreedores lo atraparan. ¿El pánico financiero agudiza el ingenio? Mire, se lo digo por experiencia, el hambre y la deuda son las mejores musas que existen. El genio cómodo se duerme entre los laureles, pero cuando sabes que el casero golpeará tu puerta al amanecer, tus dedos vuelan sobre el papel con una velocidad divina. He escrito mis mejores páginas con el agua hasta el cuello. En sus libros de viajes a menudo exageraba o inventaba encuentros con bandidos y reyes. ¿Por qué le costaba tanto aceptar la verdad tal y como era? Porque la realidad es gris y aburrida. Dios creó el mundo en 6 días, pero se olvidó de hacerlo entretenido. Para eso me creó a mí. Exagerar una anécdota no es mentir, es hacerle un favor a la verdad adornándola para que sea digna de ser contada. Tengo entendido que usted intentó entrar en la política francesa postulándose como diputado en 1848 y fracasó rotundamente. ¿Su verdadera aspiración era legislar para el pueblo o usar el parlamento como un nuevo escenario para su egolatría? Quería darle a Francia las leyes que se merecía. Un parlamento es solo un teatro con actores mediocres. Pensé que un verdadero actor dramático como yo podría dirigir mejor el destino de la nación. No fracasé por falta de talento, claro que no, sino porque los políticos le temen a los hombres que no pueden ser controlados por la burocracia. Mi aspiración no era el poder político, claro que no, sino la justicia absoluta. Al construir el castillo de Montecristo, usted aspiraba a ser tratado como un noble en la realeza. ¿Por qué un nieto de los esclavos tenía tanta urgencia para comprar el estatus de la aristocracia blanca que lo rechazaba? Mire, yo no compré estatus, yo lo creé. La aristocracia de sangre es un accidente de nacimiento. La mía es una aristocracia del intelecto. Ese castillo no es para limitar a los duques, sino para demostrarles que un hombre de mi color, armado con solo una pluma, podría construir un palacio más glorioso que los suyos. Mi aspiración era humillarlos con mi magnificencia. Hasta donde me enteré, financió de su propio bolsillo la expedición de Garibaldi para unificar Italia y le compró armas. Aspiraba a convertirse en un hacedor de leyes y reyes o cambiar la geografía en Europa. Mire, yo aspiraba a ver una nación libre. Garibaldi era un mosquetero del siglo XIX y yo no podía quedarme cruzado de manos mientras un héroe luchaba por su libertad. Comprar fusiles para su ejército fue como escribir el clímax de mi mejor de mis novelas. Pero con pólvora a leer, claro. Mi ambición siempre ha sido que mi nombre esté escrito tanto en los libros de texto como en las revoluciones. Se dice que su máxima aspiración frustrada fue ingresar a la Academia Francesa, a la cual jamás lo aceptaron. ¿Le dolió que los inmortales oficiales lo consideraran un autor vulgar? La Academia Francesa tiene 40 sillones, pero rara a la vez tiene 40 cerebros sentados en ellos. Ellos aspiraban a la inmortalidad por decreto. Yo la conseguí por el voto de millones de lectores. Que me rechazaran fue su pérdida, no la mía. Mi obra es una academia en sí misma y el tiempo ya dictó su veredicto sobre quién es verdaderamente inmortal.
Usted escribió un monumental gran diccionario de cocina al final de su vida. Su última gran aspiración era ser recordado como un gastrónomo de élite antes que como literario. Alimento el alma de los hombres con mis novelas, fíjese. Y quería alimentar sus cuerpos con mis recetas. El hombre que inventa un nuevo platillo hace más por la felicidad humana que el que descubre una nueva estrella. Mi aspiración final era dominar todos los placeres terrenales. Quien sabe escribir bien, sabe comer bien. Ambas cosas requieren de 3 cosas fundamentales: fuego, sazón e ingenio. Su obra abarca cientos de volúmenes de teatro, de novela crónica y cocina. Su verdadera aspiración era el miedo a ser olvidado si dejaba de escribir un solo día. El olvido es la única muerte real. El día que mi pluma se detenga, Alejandro Dumas dejará de existir. Escribo con un ritmo frenético porque mi máxima aspiración es dejar una montaña de libros tan alta que la muerte no pueda escalarla y el tiempo jamás pueda borrarla. Fue un gusto, eso es todo de mi parte. Lo paso con la siguiente persona, por favor. Claro. Buenos días, señor Alejandro. Yo soy otro de sus entrevistadores. Mi nombre es Salazar Palacios Víctor y yo le voy a entrevistar un poco acerca de sus obras principales. Para empezar con una pregunta. De Artagan, Athos, Porthos y Aramis tienen personalidades distintamente opuestas. ¿Cuál es la que, según usted, representa su verdadero ser y cuál es la que representa lo que usted más odia de sí mismo? Yo soy los 4. Tengo la audacia y ambición de Argatán, el gusto por el lujo de Porthos y los secretos oscuros de Athos. ¿Y cuál odio? Quizás a Aramis por su hipocresía de quererse tanto mientras se revuelca con duquesas. Odio la falsa modestia. Entendido. Bueno, para seguir con las preguntas. Mila de Winter es una de las villanas más crueles de la literatura. ¿Existió alguna mujer en la vida que le rompiera el corazón para que se inspirara de crear un personaje tan despiadado como lo es este? Para crear un demonio como Milady, se necesitan fragmentos de muchas mujeres. Y de algunos hombres, claro. He conocido actrices con belleza celestial y alma de hielo. Nadie me ha roto el corazón, porque es demasiado grande para una sola mujer. Pero Milady es el recordatorio de que la belleza oculta la marca del verdugo. De su libro, hay un lema que dice uno para todos y todos para uno. ¿Habla de lealtad sagrada? ¿No es una hipocresía promover eso cuando usted competía ferozmente con otros autores de París? No. Déjame explicar. En el campo de batalla de la literatura parisina, el lema cambia: sálvese quien pueda y que Dumas se quede con todo. La lealtad es hermosa, pero para los caballeros de capa y espada. Pero en el mundo real, los escritores son lobos. Yo simplemente fui el lobo alfa. Curioso pensamiento. Bueno, se dice que alargaba los diálogos con frases cortas de una sola palabra, porque los periódicos le pagaban por línea escrita. ¿Priorizó el dinero sobre la estética? ¡Ja! Un genio debe pagar su vino. Si me pagaban por línea y el criado Grimaus, que casi no hablaba para ganar dinero fácil, ¿y qué? Esos diálogos rápidos le dieron a una novela un ritmo electrizante. Convertí la codicia de los editores en una revolución estilística. Si tuviera la capacidad de reescribir el trágico final de la novela, ¿le habría perdonado la vida a Constance Bonacieux o su muerte era comercialmente necesaria? Fíjese, salvar a Constance habría sido un error fatal. El público necesita llorar. El dolor fija las historias en la memoria. Un de Argandán feliz y al casado habría sido el final de un cuento de hadas aburrido. Su sufrimiento lo convirtió en héroe y el llanto de los lectores se tradujo en una fortuna de ventas. Ok. El cardenal Richelieu es retratado como un gran titiritero malévolo. ¿Se sentiría admiración usted por su astucia política o desprecio por su falta de escrúpulos? Una profunda y rendida admiración. Richelieu no era un villano común, era el verdadero cerebro de Francia mientras el rey se dedicaba a cazar. Los hombres con escrúpulos no construyen imperios, claro que no. Richelieu es el ajedrecista perfecto y mis mosqueteros solo eran la pieza que intentaban no ser comidas. Ok. Al final de la novela, los mosqueteros ejecutan a Milady sin un juicio formal.
¿Un acto de justicia o un asesinato que fue perpetrado a sangre fría por sus héroes? Fueron ambas cosas, y ahí radica la grandeza de la escena. La justicia de los hombres era demasiado débil para detener a Milady, así que ellos tuvieron que convertirse en el brazo de la justicia divina. Que mis héroes se marchen las manos de esa manera demuestra que no son santos de la iglesia, sino hombres de guerra. Ok. ¿Por qué decidió hacer de Ardagan comenzara con un provinciano pobre y ridículo con un caballo amarillo? ¿Quería burlarse de los inicios de los jóvenes ambiciosos? Quería que el lector se viera reflejado en él. Todos llegamos a París o a la vida siendo ridículos montados en un caballo amarillo, y con más deudas que certezas. El viaje de Arganan es el viaje del hombre autodidacta. Si empieza siendo un caballo perfecto, no hay historia que contar. Ok. Como usted sabe, escribió secuelas como unos 20 años después de esta, y el vizconde de Bragelonne lo hizo porque extrañaba a los personajes o porque su bolsillo extrañaba el éxito comercial. Mire, los personajes nunca me dejaron. Siempre vivían en mi cabeza exigiendo continuar. Pero no soy hipócrita, claro que no. El éxito comercial es el aplauso más ruidoso del público. Ver a mis mosqueteros envejecer, engordar, volverse cínicos y finalmente morir en el Vizconde de Bregalone es el arco más honesto que he escrito. María, se dice que usted lloró amargamente al escribir esa escena. ¿Por qué le dolió tanto matar a su propia creación? Lloré como un niño. Dejé caer la pluma y grité: ¡he matado a Porthos! Porthos era la alegría de vivir, la fuerza bruta sin malicia, ese reflejo de mi propia juventud derrochadora. Matarlo fue aceptar que mi propia energía violentada estaba llegando a su fin, como enterrar una parte de mi alma. Como usted sabe, en la saga aparece el misterioso hombre de la máscara de hierro. ¿Por qué la aristocracia le teme tanto a los secretos de sangre en sus novelas? Por toda la legitimidad de un rey se basa en una mentira aceptada por todos. Si revelas que hay otro rostro idéntico detrás de una máscara, la corona se tambalea. El misterio de la sangre real es otro talón de Aquiles de la monarquía, y a mí me encanta clavar la espada justo ahí. Entendido. En la saga aparece Bueno, con otra pregunta, la relación entre Athos y su hijo Raúl es sumamente melancólica. ¿Reflejó ahí sus propios remordimientos por no haber, por ejemplo, sido el padre perfecto en la vida real? Quizás un poco. Fíjese, Athos amaba a Raúl con una pureza desesperada, intentando protegerlo de un mundo que él ya sabe que está podrido. Yo no fui un padre convencional, estaba demasiado ocupado conquistando el mundo. Pero al igual que Athos, siempre quise que mi hijo volara más alto que yo. Ok. A pesar del éxito de Los Tres Mosqueteros, como usted sabe, hubo demasiados críticos de su época que consideraban sus novelas unas literaturas de consumo muy veloz y que no tenían valor artístico. ¿Qué le respondería hoy en día? Le respondo con el silencio de sus propias tumbas, fíjese. ¿Quién se acuerda hoy de los críticos pedantes del siglo XIX? ¡Nadie! En cambio, mis mosqueteros siguen cruzando aceros desde las pantallas en los libros y en la imaginación del mundo entero. Mi valor artístico se mide en la inmortalidad de mis historias, no en el visto bueno de 4 académicos amargados. Bueno, muchas gracias por brindarme su tiempo para esta serie de preguntas. Lo dejo a disposición de mi compañero Villaseñor. Claro. Ok, ya empiezo, ¿no? Esto lo puedes borrar, o bueno, me lo dejas a mejor para borrarlo. Ok. Señor Dumas, hablemos de su fábrica de colaboradores que usted llegó a tener más de 70 negros literarios, trabajando en condiciones de explotación mientras usted se llevaba el dinero y el crédito. ¿No siente vergüenza de haber sido un negrero de letras? ¿Vergüenza? ¡Por favor! Yo era el general de un ejército. Un general no dispara a cara fusil, pero organiza la estrategia para ganar la batalla. Esos hombres eran oscuros artesanos. Yo les di un propósito, un sueldo y la oportunidad de que sus ideas mediocres fueran tocadas por mi genialidad. Sin mí,
sus escritos hubieran terminado envolviendo pescado en el mercado. El ayudante principal Auguste Macuel escribió casi todas las estructuras de los tres mosqueteros cuando él lo demandó por reclamar su autoridad. Usted usó su influencia para destruirlo públicamente. ¿Por qué tanta crueldad contra el hombre que le dio su mayor éxito? Maquet pensó que por solo sostener el cincel ya era Miguel Ángel. Él podía armar el esqueleto de la trama, pero yo fui quien le dio alma, pasión y brillo al ojo de los Argatán. Lo aplasté en los tribunales porque la vanidad de los mediocres debe ser castigada. La gloria no se divide en partes iguales con los empleados. Porque todas las mujeres era enfermiza. Mantener más de 40 amantes oficiales de forma simultánea parece más una patología del control de una búsqueda de amor. Utilizaba a las mujeres como objetos desechables para alimentar su ego. Mire, le voy a responder. Las mujeres son las musas del fuego. Cada una de ellas encendía una chispa diferente en mi mente. ¿Control? No. Yo me dejaba llevar por la tormenta. No las desechaba, las regalaba. Les regalaba mi experiencia de haber sido amadas por el hombre más célebre de Francia. Deberían agradecérmelo, no quejarse. Usted abandonó a su hijo Alejandro Dumas, hijo a su madre en la pobreza absoluta, tardando 7 años en reconocerlo legalmente solo cuando empezó a mostrar talento. ¿Cómo puede dormir tranquilo sabiendo el daño psicológico que le causó? El talento necesita sufrir para florecer, señor. Si lo hubiera criado entre algodones y lujos, se habría convertido en un aristócrata aburrido y jamás habría escrito La Dama de las Camelias. Mi abandono fue su fragua. Cuando vi que tenía el fuego de los Dumas en la sangre, lo reclamé como mío. El resultado me da la razón, señor. Se rumorea que en París que usted practicaba el ocultismo y que realizaba rituales extraños con vísceras de animales en el castillo de Montecristo. ¿Qué busca en las sombras de la litura que no podía darle? París está lleno de mentes pacatas, que se asustan con cualquier excentricidad. Me fascinaba la anatomía, la cocina salvaje y los misterios antiguos. Si había un animal para estudiar sus entrañas o para preparar un platillo exótico a medianoche, los tontos lo llaman brujería. Mi única magia negra es lo que sale de mi tintero. Los biógrafos mencionan que sentían una atracción morbosa por los cadáveres frescos y que visitaba morgues clandestinas. ¿Qué tipo de placer perturbador encontraba en contemplar la carne muerta? Fíjese que la muerte es el espejo más honesto de la vida. En la morgue no hay máscaras, no hay hipocresía social. Solo queda la verdad desnuda del cuerpo humano. Para escribir sobre venenos, asesinatos y venganzas con la precisión del conde de Montecristo, un autor debe conocer el color de la piel cuando la vida la abandona. No es placer para nada. No me lo malinterprete. Es documentación científica. Su ritmo de trabajo de 14 horas seguidas se lograba mediante el abuso de peligroso de café amargo, concentrado y otras sustancias estimulantes de la época. ¿Estaba dispuesta a destruir su propio cuerpo con tal de cumplir con los editores? Fíjese, mi cuerpo es una máquina de guerra. Y yo decidí operarla a su máxima capacidad. Prefiero arder brillantemente y consumirme rápido que apagarme lentamente como una vela aburrida. El café era la gasolina de mi cerebro. Si destrocé mi salud, fue el precio que pagué de buena gana por la inmortalidad. Cuando sus amantes quedaban embarazadas, usted las obligaba a firmar contratos de confidencialidad y entregaba a los bebés a familias campesinas para no manchar su nombre. ¿Dónde quedó el honor de sus mosqueteros en su vida real? El honor de un escritor está en su obra. Traer hijos ilegítimos al ojo público de París había desatado un escándalo. Entiéndame, habría ahogado mis novelas en la censura. Les aseguró un techo y comida lejos del nido de las víboras de la alta sociedad. Hice lo que la prudencia dictaba para proteger mi imperio literario. Durante las revoluciones en las que participó, se le acusó de fusilar a prisioneros desarmados por pura diversión y adrenalina. ¿Disfrutaba del acto de arrebatar una vida humana? En una revolución, las líneas entre la justicia y la supervivencia son muy delgadas. Fíjese, esos prisioneros desarmados habrían colgado mi cabeza de una pica si hubieran tenido la oportunidad. No fue por diversión, claro que no. Fue la embriaguez de la batalla. Cuando la pólvora ciega tus ojos, solo sobreviven los más fuertes.
palacio estaba lleno de animales exóticos maltratados, incluyendo monos encadenados que morían de frío en invierno parisino. Su amor por la naturaleza era solo una fachada cruel para impresionar a sus invitados. Los animales en mi castillo vivían mejor que la mitad de los campesinos de Francia. Si algunos de ellos no sobrevivieron al infierno fue por la crueldad del clima de París, no la mía. Yo le di un hogar magnífico, la muerte de un mono es una desgracia, pero culparme de la crueldad es una riqueza de almas sensibles. Usted gastaba fortunas en contratar actores y mujeres para que fingieran peleas de espadas reales en sus fiestas, provocando heridas graves, solo para entretenerlo. ¿Se creía un dios romano jugando con gladiadores? El teatro debe de salir de los escenarios, claro que sí. Quería que mis invitados sintieran el peligro real, el sudor y el miedo que describo en mis páginas. Esos hombres y mujeres eran profesionales que recibían muy buenos francos por sus cicatrices. Si el arte exige un poco más de sangre real para ser emocionante, que así sea. Al final de su vida, cuando ya no tenía dinero, empezó a vender manuscritos falsificados atribuidos a otros autores famosos para estafar a coleccionistas. Terminó su carrera siendo un vulgar criminal. Un Dumas nunca es vulgar, ¿eh? No me lo digas así. Los coleccionistas son idiotas ricos que compran nombres, no arte. Si yo firmaba un papel con el nombre de otro y ellos pagaban una fortuna por él, el engaño estaba en su propia codicia y estupidez. Considero que esas falsificaciones fueron mis últimas obras de ficción corta y muy lucrativas, por cierto. Dice que en su lecho de muerte, paralizado y delirante, usted intentaba estrangular a las enfermeras, creyendo que era Millie de Winter. ¿Su propia literatura terminó de devorar su cordura? Mis personajes son tan reales que cobraron vida a mi alrededor en mis últimos momentos, ¿eh? Mi lady me persiguió por toda la vida. Yo fui el único hombre que logró dominarla en el papel. Si intenté defenderme, mi delirio solo muestra que morí como de Argadán, con la guardia alta y luchando hasta el maldito final. Aunque tenga muchas cosas turbias, sé decir que su literatura es sorprendente. Y gracias a usted por volver a la vida, ¿no? No es de qué, señor. Fue un placer entrevistarlo, acusarlo un poco. Para mí fue un placer Espero estar en que su programa. Muchas gracias por la oportunidad. usted... No puedo. Como usted ya había escrito o escribió, uno para todos y todos para uno. Claro que sí. Yo ahorita ya me voy a despedir. Y como le digo anteriormente, fue un honor estar en su programa. The stories never truly end. They just wait for a new reader.